Lo que prometimos para el comienzo, hablamos de coronavirus, de enfermedades infecciosas, de salud pública en general, y por eso tenemos el gustazo de recibir a Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, entre otros palmarés. Ricardo, gracias por venir esta mañana. No, gracias por invitarme. Es un lujo realmente para nosotros tenerte aquí. Y otro lujo también, Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, ¿cómo va? Muy bien, Diego. ¿Boca? Bien. Y bien, esperando el próximo sábado. Bien, siempre con alegría, con entusiasmo. Tranquilos, con calma. Ricardo, ¿lo tuyo por dónde va? Y justamente, Con esa sonrisa. lo que están esperando ellos es lo que no se le va a dar. Ah, bueno, caramba. La fractura esta que hablaba Alberto Fernández el día domingo se da acá. Yo como hincha de Ferro metí 5 de 6. Estoy más que sano, pero para ponernos serios, Ricardo, hablábamos fuera de cámara, también nuestro comentario inicial, esto que la Organización Mundial de la Salud habla de infodemia, la tragedia que tenemos los comunicadores sociales y ustedes, los médicos, para intentar informar sin alarmar y para intentar ser responsables a la hora de un problema que existe, pero que a lo mejor no tendría que ser con tanta tragedia como se lo está presentando. Sí, lo que tenemos que ver es cuál es la situación real. Nosotros desde el punto de vista profesional, médico, lo que tenemos que informarle a la gente, qué es lo que está pasando en la realidad en el momento. Cuando nosotros vemos en los medios que se hacen eco de transmitir muerte por muerte o caso por caso, eso lo que hace es generar un pánico donde deja un poco descolocada a la gente a ver cuál es la realidad. Porque si bien esto es una epidemia que comenzó en China, obviamente China tiene 1.400 millones de ciudadanos, que se generalizó rápidamente y que tiene una mortalidad muy baja. Pero en los casos absolutos, claro, son 2.000 y pico de muertos, 3.000 muertos, pero llegando a una diseminación y tomando 90.000 personas como casos informados. Entonces, bueno, uno tiene que ver la realidad, nosotros estamos lejos de esa situación, tenemos que estar alerta, tenemos que estar informados. Todas las sociedades científicas estamos en contacto con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, los ministerios de salud, y todas las medidas que se toman están consensuadas. No es que se tome una declaración jurada al que ingresa por Ezeiza porque se le ocurrió al ministro ni nada de eso. Esto está consensuado con todos los expertos y se determina cuáles son las acciones. Gracias a Dios, nosotros ya estamos a 2 meses del inicio de esta epidemia. Conocemos mucho más, conocemos poco, porque siempre conocemos poco de un nuevo virus, pero conocemos mucho más que hace 2 meses. Entonces estamos transitando un camino que creo que es correcto. Tenemos que ir viendo la dinámica de la epidemiología. Nada hace pensar que en algún momento no llegue el coronavirus acá, pero tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Es una enfermedad más. Tuvimos la pandemia de H1N1, la pandemia de SARS, de MERS en el mundo. Bueno, nosotros como médicos tenemos que asegurar eso, ¿no? El diagnóstico rápido, el comunicarle a la gente que ante cualquier síntoma inmediatamente consulte, no se automedique, no enmascare la enfermedad, que nos permita hacer el diagnóstico y decirle cuáles son las medidas para no correr riesgo con sus familiares directos, sus compañeros de trabajo, ver cuáles son las medidas de sostén, ver cómo se aísla. Pero todos los inviernos nosotros tenemos pero una cantidad de pacientes muy importantes de gripe, de neumonía, y eso es lo que tenemos que ver, y tenemos vacunas para ello. Hoy, que eso no se está hablando, no se difunde, en el norte, en Estados Unidos, hay algo de 40.000 muertos por gripe. Evitable. ¿Sí? Evitable. Por vacunación. Por vacunación. Nosotros tenemos coberturas bajas en algunas enfermedades como sarampión y por eso resurgió el sarampión. Yo no quiero minimizar lo que es el coronavirus, pero creo que no hay que hacer una tragedia de esto, sino hay que observar cuál es la dinámica, cumplir con los protocolos de trabajo y recurrir al profesional, al científico, al médico, cuando uno tiene una duda. Walter. Sabemos que los casos de gripe se van a dar, como se dan siempre todos los años en la Argentina, en la medida que se acerque la época invernal. A partir de esta circunstancia, ¿qué tipo de recaudos tiene que tomar la gente o qué tipo de consulta extra debería llegar a hacerse si es que se necesita para lo que va a ser este periodo con el tema del coronavirus dando vuelta por el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que lo más importante es, bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas? Si yo en este momento tengo que viajar por obligación, por trabajo, por un problema familiar a una zona de riesgo. Italia, se están suspendiendo muchísimos viajes. Totalmente. Creo que muchas veces es innecesario. Pero si yo tengo que ir a Italia, a España, a China inclusive, bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas? Es lo que primero tiene que ir la gente a consultarle a su médico. Entonces, lo que el médico le va a decir, que la protección tiene que ser de la vía respiratoria. El contagio se va a producir con la gotita que eliminamos cuando un paciente enfermo, No cualquiera. Claro. O sea, hay un estornudo, pasa la puerta 12, Claro, todos salimos cortados. tiene que tener el virus. Y ya se sabe que en el periodo de incubación casi no es transmisible, es muy poco virus lo que tiene. Tiene que ser el paciente sintomático, que es el más riesgoso de transmitirlo. Bueno, no estar con pacientes enfermos, obviamente la higiene, porque yo cuando estoy hablando, estoy contaminando la mesa de trabajo. Si yo tengo virus porque estoy cursando la enfermedad, seguramente viene Diego, toca la mesa de trabajo, se lleva la mano a la boca, a la nariz e ingresa el virus en el cuerpo de él. Entonces, esos recaudos son importantes. La higiene de las manos permanentemente, de las mesas de trabajo, del picaporte, de todo lo que nosotros podemos tocar frecuentemente. Esas son las medidas habituales para todas las enfermedades respiratorias, no para el coronavirus. Ahora, para influenza, sí, aquel que tiene indicación, que nos cansamos de decirlo todos los años y nunca logramos la cobertura adecuada, el que tiene indicación se debe vacunar con la vacuna antigripal todos los años. No es lo mismo con la de neumococo, que hay que hacer un esquema de vacunación y le dura ese esquema de vacunación para el resto de su vida. Pero la consulta hay que hacerla con el médico. Bueno, tengo que darme esta vacuna, tengo que actualizarla, eso es fundamental. Digamos también que está en el calendario, ¿no? Las vacunas de gripe, sobre todo, como decía Ricardo, no cualquiera, pues eso también uno lo ve en los medios, en la familia. Gente de 40 años sana, que me toca la vacuna contra la gripe. Bueno, a lo mejor no es la indicada. ¿O por qué no es gratis la vacuna para mí, que tengo 50 años? Bueno, no es gratis porque no soy población de riesgo. Bueno, un montón de cosas que, como bien dice Ricardo, los gobiernos, en realidad, los estados, vienen machacando, pero a veces no llega el mensaje a la población y tiene estos problemas. Otro mensaje también, Ricardo, que vos hablabas de no automedicarse y el problema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? La gente que enmascara sus problemas porque quiere ir a trabajar, porque el jefe no lo deja faltar, porque las razones que sea, va a la farmacia que también le vende cualquier cosa con tal de vender, y ustedes los médicos tienen un problema grave que inclusive podría ser retroceder enfermedades que hace 100 años, por ejemplo, no aparecían en el mapa médico. No, sí, seguro, ese es un riesgo muy grande. La gente se acostumbró de alguna manera a solucionar el problema con un antibiótico o con una medicación que le calma los síntomas, sin saber cuál es el diagnóstico, sin saber cuál es el riesgo de estar transmitiendo la enfermedad a sus hijos, a sus familiares, que cualquiera de nosotros puede tener un familiar oncológico con un tratamiento inmunosupresor, con alto riesgo, o un geronte. Mi mamá tiene 92 años y tiene mucho riesgo de enfermarse. Entonces, que yo me automedique, enmascare una enfermedad que puede ser transmisible, eso es grave. Y con lo que vos decías, el uso del antibiótico es lo que generó la resistencia bacteriana de la magnitud que tenemos. ¿Pero por qué? Porque compramos un antibiótico, lo tomamos y no sabemos ni cuánto tiempo tomarlo, ni con qué frecuencia tomarlo. Entonces lo tomamos, se nos calmó al segundo día la fiebre y lo dejamos. Y no sabemos ni qué enfermedad tuvimos. Eso lo tenemos que erradicar de la población. Eso nos tenemos que olvidar. La consulta médica es imprescindible. Walter. Decía Diego en el comienzo del programa que uno de los temas que tiene Argentina, que se preocupa mucho, como el resto del mundo, por enfermedades que están surgiendo en otros lados y no miramos tanto los que nos están pasando acá, ¿no? Y uno de los temas que hoy está en boca de todos también es el dengue, algo que empezó a crecer por lo menos en la información de los medios en las últimas semanas. ¿Qué tipo de precaución o qué tipo de tratamiento hay que hacer ante la posibilidad de ser afectado por el mosquito transmisor del dengue? Sí, dengue es una situación muy especial, ¿no? Porque es una situación regional. Dengue hoy está cursando una epidemia de los últimos años, la más grave, pero sumamos toda la región, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina. ¿Por qué? Porque la afección en los otros países, la circulación viral que están teniendo es muy alta. Paraguay
con algo de 13.000, 14.000 casos. Y obviamente que Argentina, por ser un país cercano, donde comparte frontera y comparte, obviamente, la circulación de la población, porque es muy frecuente que de Argentina a Paraguay, a Bolivia, a Brasil, esa circulación hace que las enfermedades viajen. Pero dengue tiene algo que es fundamental, que tiene un vector en el medio. Me tiene que picar un mosquito, que es la hembra, porque es la única que necesita sangre cuando está alimentando sus huevos. Me tiene que picar un mosquito cuando yo estoy enfermo y transmitírselo a un sano. Entonces, por eso decimos, hay que trabajar con el vector, no tiene que desarrollar. Y este es un mosquito urbano que circula en los domicilios. No tener agua estancada es fundamental. ¿Va a solucionar el problema del dengue? No, seguramente no, pero va a disminuir los vectores. Vamos a tener menos enfermedad por dengue. Y eso es algo que todo el ciudadano puede ayudarnos. Entonces nosotros tenemos que educar en esa función. Ahora, si uno tiene que viajar, como decía antes, buscar las otras medidas de prevención. No tener zonas expuestas del cuerpo para no facilitar que el mosquito le pique, usar los repelentes con frecuencia. ¿De qué color está la polémica siempre? El naranja, el verde? No, lo que pasa es que el repelente se diferencia de color por la concentración. El verde es más concentrado. ¿Y qué hace? ¿Es mejor o peor? No, dura más tiempo. Entonces, en vez de ponérmelo cada 2 o 3 horas, quizás me lo pongo cada 4. Pero también hay que considerar la situación. Porque yo estoy en Paraguay, con 35 grados de calor, transpirando, lo lavo al repelente. Entonces lo tengo que poner con más frecuencia. Eso es muy importante. Pero la prevención acá, en esta época de circulación, porque obviamente que también la situación climática ayuda mucho al desarrollo del mosquito, en esta época, en verano, tenemos que trabajar con el vector y que no nos pique. Eso es fundamental. Pero tiene que trabajar toda la región, porque que Argentina tome medidas solamente no sirve. La última, Ricardo, antes de despedirte, ¿qué rol tienen las sociedades científicas en colaborar con el Ministerio de Salud? Tengo entendido que la cartera de Ginés González García tiene reuniones periódicas con miembros, inclusive también de la SADI, para hacer un trabajo en conjunto. Y me quedó pensando lo que la SADI dijo respecto al tema del barbijo, porque hubo una noticia de que médicos de la Corte Suprema habían recomendado usar barbijo, no compartir el mate, y ustedes salieron rápidamente con responsabilidad de decir, bueno, paremos con esta locura, decíamos, si cada uno se va a poner un barbijo o va a evitar de tomar mate con los compañeros en Talcahuano y Lavalle, estamos fritos. No, seguro. A ver, es fundamental que el Ministerio de Salud tenga esta apertura. ¿Por qué? Porque la sociedad científica, que cada uno tiene sus miembros y somos muchos. Yo leo una parte que me interesa más, mi colega lee otra parte, compartimos la lectura, podemos tener un concepto que está consensuado entre todos nosotros. Entonces es fundamental que el Ministerio tenga esta apertura y llame a la Sociedad Argentina de Pediatría, a la de Terapia Intensiva, a la de Infectología, y podamos nosotros decidir juntos con ellos un protocolo, porque después todos vamos a apoyar en la misma línea, todos vamos a tener el mismo mensaje. Aparte que en esa mesa de discusión, si alguien no está de acuerdo con algo que se va a hacer, tiene la posibilidad de decirlo. Esa es la discusión, eso es fundamental. Y con respecto a barbijo que vos estás diciendo, es como le digo a todo el mundo, ¿de qué nos vamos a proteger si hoy no tenemos enfermedad respiratoria? Estamos en verano, ¿por qué malgastar los fondos? Esta es la oportunidad de aquel que quiere hacer un negocio con este tipo de cosas, que tampoco lo critico. Lo que tenemos que saber que los que compran no se están protegiendo de absolutamente nada porque no hay. Entonces, no es culpa del que lo vende, ¿para qué lo compran? Está claro. Y ahí estamos nosotros también, ¿no? Como partícipe necesario de este crimen. Ricardo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Ustedes no se vayan, un corte y enseguida continuamos con el programa.